Vamos a tocar otro tema que es importante, que es sobre el rango asiático. Pero antes de eso, quiero hablar sobre lo que es un poco más importante que la estructura. Y todos acá estarán pensando, wow, esto es algo que Raúl va a decirnos supremamente discreto y nadie más lo va a saber. La verdad, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es más importante que la misma estructura? Hay un concepto que Michael ha hablado, ICT lo mencionan, los que estudiaron ICT, que lo mencionan como patrocinios, ¿sí? Y los patrocinios básicamente son zonas de altas temporalidades, como lo son semana, mensual e incluso diaria. Estas zonas, que pueden ser bloques con imbalance, breakers, mechas entrelazadas, son zonas que al ser tan grandes en temporalidad, pues yo nunca voy a entrar en un bloque semanal y ponerle un stop de 200 o 300 pips. Creo que nadie utiliza 200 o 300 pips. Pero lo que sí puede pasar es que las zonas semanales o diarias pueden marcar la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que las temporalidades como semana, mensual o diarias, para mí son las temporalidades más importantes, por así decirlo, son las que pueden cambiarme o hacerme un giro radical del precio y yo como trader que solo me enfoco en temporalidades pequeñas, soy de los que caigo en la trampa de seguir un flow de 15 minutos y no darme cuenta dónde está ingresando el precio. Van a haber unas reglas para estas zonas de temporalidad mayor, que las hablaré obviamente cuando hablemos del plan, que ahorita no los tengo acá a la mano, pero prácticamente son zonas que te marcan la diferencia. Entonces yo voy a ir al gráfico rápidamente, porque pues me interesa compartirles esto. Déjenme, Víctor va a dejar de compartir y yo les voy a compartir mi pantalla. Y precisamente voy a ir como al gráfico del euro dólar, creo que es como el que más todos visualizan. Hoy decidí achicar un poco mi pantalla, no la han visto todavía, ya voy a compartir. Me comparto acá el gráfico. Todos ven mi pantalla, acá en el euro dólar. Todos lo están viendo. Creo que ya. Sí, Listo. Los que están acá en el Zoom, creo que ya lo ven, los de YouTube. Ya en un momento lo van a ver. Listo. Entonces, ¿cuáles son las zonas semanales? Vamos a simplemente marcar lo más reciente, lo que el precio más recientemente ha mitigado. Voy a empezar desde aquí. Eh, vamos a marcar desde aquí, desde esta línea que acabo de marcar en adelante. Creo que todos pueden ver el gráfico bien. O sea, quiero antes de avanzar, escríbanme acá en el chat los del Zoom y los que están en YouTube, si el gráfico se ve bien, si no se ve borroso como ayer, que ayer tenía la pantalla completa y sé que algunos de pronto no lo podían ver muy bien. Entonces, quise achicarlo un poco para que quedáramos como un formato estándar. ¿Todo lo ven bien ahí en YouTube? Por favor, ¿me confirman? todo se ve bien. Perfecto. Entonces, vamos a simplemente señalar zonas donde el precio tuvo reacciones importantes. Ejemplo, empezando por aquí, eso sucedió más o menos empezando el 8 de agosto, porque eso es un gráfico semanal. ¿Sí? Eso es un gráfico semanal. Me cierro acá mi chat. Listo. Gráfico semanal. Y nada más por ahora. Entonces, parte de mi estrategia es siempre empezar con una temporalidad semanal y tratar de ubicar de qué zonas el precio está saliendo y a qué zonas está llegando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, van a ver que el precio aquí tuvo una reacción contundente. ¿Con qué se estrelló el precio? El precio se estrelló con estas mechas entrelazadas de temporalidad semanal. Bueno, en este broker no muestra la mitigación, o anda, en otro sí, pero prácticamente aquí era una zona relevante que tenía liquidez previa. Recuerden que puede haber equal highs, no tienen que ser exactamente iguales, pero había liquidez previa a este point. A veces hay, a veces no hay liquidez, ¿vale? Pero aquí había una zona donde el precio se estrelló. Pero también nos vamos a ir un poco a la izquierda para entender dónde llegó el precio. Yo creo que voy a usar mejor FXM, me gusta un poco más.
Sí, me gusta más este para el tema de las zonas y eso. Pues voy a marcarlo acá. Mi zona semanal, la primera. Aquí vamos a enfocarnos aquí. ¿Listo? Y quiero que vean dónde el precio, de dónde venía. Entonces nos vamos a la izquierda. Y muchos me decían, pero wow, Raúl, ¿cómo hiciste para entender que el precio iba a llegar a una zona que se formó en el año 2002? Sencillo, porque es que la verdad, de ahí para la izquierda cerca no había nada. Entonces toca simplemente mirar el gráfico un poco más hacia atrás. Quiero que vean este bloque con imbalance. Este bloque con imbalance que había acá era un bloque que eventualmente no tenía liquidez cercana, pero es un bloque con imbalance. ¿Sí? Vamos a acercarlo, ¿lo ven? Bloque con imbalance. Creo que todos lo están viendo. Entonces, el precio de toda esa caída que tuvo vino y se estrelló con esta zona de temporalidad semanal del año 2002. Resulta que, aunque es una zona que uno dice, bueno, es un bloque a la izquierda y que es una zona importante porque tiene imbalance, porque luego provocó quiebres de estructura aquí y aquí, pero no tenía algo importante, que era la liquidez previa. Entonces, vean lo que el precio hizo, solamente viendo esta temporalidad semanal. Listo. Entonces, el precio primero llegó a esta zona. Borrar esto de acá. El precio venía cayendo y de repente se estrelló con esta zona semanal. Miren lo importante que es esto. Cuando el precio se estrella con estas zonas que le llamamos patrocinios, zonas importantes de temporalidad mayor, el precio puede empezar a tener una reacción fuerte y contundente que puede, yo le digo, zona semanal haciendo estragos. ¿Sí? Yo le llamo esto porque yo veo que muchos acá, cuando el precio llegó a esta zona, veían en 4 horas que el precio venía bajista, ¿sí? Y el fractal operativo más reciente era de aquí a acá. Luego hablaremos de por qué y toda la cuestión, pero aquí había como una M y acá había una W. Los rangos operativos, por cierto, ya que veo este escenario, pueden ser así, bonitos, o pueden ser así, como que entrelazados, como que el uno encima del otro, ¿sí? El precio no tiene que ser perfecto. Algunas veces van a haber rangos operativos que les mostraba ayer acá, que pueden verlos así, luego hace esto, muchas cosas, y finalmente te confirma una W. Entonces, rangos operativos se pueden formar como quieran. Lo que tienen que tener claro es en qué momento inicia, en qué momento termina. Pero siempre vamos a tratar de trabajar movimientos recientes porque claramente el precio no necesariamente cuando tiene un fractal muy extendido y les da una W acá, yo no voy a ponerme a marcar un bloque por acá lejos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la final tengamos presente que, y eso en temas de sesiones, todavía no lo voy a hablar, pero básicamente una sesión operativa en un euro dólar, si ustedes lo pueden marcar, mueve más o menos 30, 40 pips en días normales por sesión. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes tienen un fractal, tienen una zona por acá y el precio tiene hasta liquidez interna, o sea, tienen todo muy bonito, pero el precio está por acá abajo, ¿sí? Y ustedes quieren vender acá, pero resulta que de aquí a acá hay como 200 pips de distancia. Créanme que por días normales el precio muy difícilmente les va a llegar a ese punto en un día, porque recordemos que por sesión el precio se puede mover entre unos 40, 50 o 30 pips en el euro dólar. Las libras de pronto un poco más, los índices como Nasdaq, S&P 500, US 30 de pronto un poco más de pips o ticks, pero yo debo siempre tratar de irme con lo más reciente. Entonces ya cuando vamos combinando las cosas, ahí es donde todo se empieza a tener un poco más de sentido. Entonces, ¿qué pasó? El famoso ADR. En cuanto a ADR, sí, creo que lo estudié alguna vez cuando estudié método Market Maker. Creo que ustedes, algunos lo han estudiado. Eso se hablaba mucho, el ADR, pero básicamente es el rango diario de pips que se mueve el precio. Sí, es algo institucional. Creo que en YouTube está hasta gratuito. Ustedes pueden ver esos temas. Pero en palabras de Raúl, simple y sencillas, que me gusta al grano, es eso, la cantidad de pips que puede mover una divisa
en una sesión operativa. 30, 40 pips aproximadamente en el euro dólar. Puede variar con otros pares. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es marcar su zona de Londres, su zona de Nueva York y verificar más o menos cuánto está moviendo. Ahora, hay ciertos pares y ciertos meses del año donde mueve más pips que otros meses, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay volatilidad en el mercado y sí, podemos llegar a tener hasta 60 pips en una sesión de recorrido, ¿sí? O a veces hasta más cuando hay noticias. Es muy relativo, pero es como un promedio, ¿sí? Ahora no salgan de acá y si el precio les movió más de 40 pips, todos se invalidan. No, un promedio, ¿vale? Mi punto es, para no perdernos del norte, es que el precio venía de mitigar esta zona semanal del año 2002. Ok, hagamos cuentas. Noviembre del 2002 a más o menos, esto fue en julio del 2022. ¿Cuántos años le tomó al precio llegar a esta zona semanal? Escríbanlo ahí si lo calculan. Le tomó 19 años y medio en llegar a esa zona. ¿Se imaginan nosotros solo enfocándonos en una temporalidad semanal y decirles yo a ustedes, vamos a esperar, esperemos solamente 20 años para que puedan utilizar esa zona de acá? Pues claramente no vamos a esperar 19 años para operar, pero sí podemos ver que el precio, al menos el euro dólar en este momento nos está llegando a niveles muy antiguos, ¿sí? De hecho, creo que la libra llegó a una zona de por allá del año 85 en alguna ocasión. O sea, créanme que el precio cuando se va y deja ciertas zonas sin mitigación, en algún punto dado los va a venir a mitigar, ¿sí? Pero en este caso, ¿cuál es la lógica que quiero transmitirles para que no perdamos el foco de lo que quiero hablar de las zonas mayores? Esta zona semanal que se fabricó 19 años y medio atrás era tan fuerte por el hecho de ser o estar en un área o una temporalidad semanal. Las temporalidades grandes, como estas, pueden ser ese hermanito mayor que se la monta al menor. ¿Alguien aquí tiene hermanos menores? Yo tengo uno menor y, bueno, le llevo como 15 años, pero cuando yo podía hacerle bullying, se lo hacía, ¿sí? O sea, el nivel de madurez de nosotros los hermanos mayores en ocasiones es alto. Y lo que hacemos prácticamente es montársela o hacerle bullying al hermano menor. No he visto, o de pronto pasará, si este es tu caso, no lo confieses, que el hermano menor te pegaba o el hermano menor te mandaba a hacer cosas. Uno como hermano mayor generalmente quiere tomar la delantera y decir, no, o sea, yo no me la hago montar o Tiene esa mandar obligación. de mi hermano menor nunca, ¿sí? Entonces hay hermanos que son bullies y si lo fueron, pídanle perdón a sus hermanos menores. Pero, ¿por qué hoy traigo esto de la vida real con las zonas? O con esto. Porque una zona semanal puede ser, no siempre, pero puede ser la que les dañe todo lo planeado en las temporalidades menores. Y miren que H4, siendo una temporalidad grande, puede ser lacerada, destruida, ¿sí? Demolida por una zona mucho mayor como lo es semanal. Entonces estoy seguro, los que de pronto recuerdan que operaron estas áreas en este año, que eso fue hace unos meses atrás, estoy seguro que algunos quisieron vender acá. Pero al no tener presente dónde llegó el precio, cuando él empezó a marcarles esto, que pasó luego, vamos a adelantarlo acá un poco, ¿qué vino a hacer el precio? Se los llevó y le importó 5 centavos, que esto era un alto reciente, M, tenía liquidez todo, en H4 le importó 5 centavos esto. ¿Y por qué razón? Porque estaba llegando a una zona semanal de hace 19 años y medio. Ahora, Raúl, ¿nos vamos a enfocar entonces solo en zonas que se crearon hace 20 o 30 años? No, en este caso es porque el precio ha caído demasiado en el euro dólar y estamos en esas zonas, ¿sí? Entonces, el patrón armónico a la vista. El Gartley o el Butterfly. Entonces, las zonas semanales, ¿sí? Las zonas semanales pueden, o zonas de temporalidad mayor, no solamente las semanales, pueden dañar la estructura menor. Imagínense que ustedes estén trabajando la estructura de 15 minutos. De repente es una estructura bajista
y te llega una zona de demanda de H4. ¿Qué es lo que puede pasar? La misma lógica que les estoy mencionando de una semana a H4 es probable también cuando es una zona H4 versus una estructura de 15 minutos. Entonces, lo que tenemos que entender nosotros es, ¿será que no puedo seguir vendiendo, Raúl? ¿Es posible? Hay unas reglas para ello, que las daré más adelante, pero lo que tengo que tener claro de momento es simplemente que el precio puede empezar a dañarme la estructura menor que estoy trabajando. Entonces, imagínense lo que el precio hace cuando yo me enfoco solo en un minuto y el precio me llega a una zona de H1 o incluso de 15. Me puede dañar estructuras menores para los que les gusta usar continuaciones de un minuto o los que usan segundos. Entonces, eso es como la ley esa del hermano mayor. Siempre las temporalidades mayores son más dominantes que la temporalidad menor. Y ahora fíjense que de una zona semanal, el precio vino y solamente cuando llegó a la siguiente zona semanal, decide empezar a tener una caída. Entonces, ¿cuántos aquí también cayeron en la trampa que el precio les quebró estructura y aquí pudieron participar en ventas? Claro, se dio y cumplía condiciones, ¿puedo participar ahí? ¿Era una zona H4, Raúl? Sí, pero debo entender que la temporalidad mayor de donde viene el precio puede ocasionar que motive a que el precio suba hasta una siguiente zona semanal. Entonces, prácticamente como que el juego aquí resumido es cada temporalidad va de una zona, de zona a zona. De una zona semanal, generalmente el precio va a llegar a otra zona semanal. De una zona diaria, generalmente el precio va a llegar a otra zona diaria. Y así sucesivamente. No siempre, no siempre, pero es importante que lo tengan presente. Entonces, fíjense cómo Profe, el ¿se precio puede llegó allá. repetir eso? Es bien importante. Dime, ¿qué repito? Eso de las zonas, si es semanal, tiene que llegar a zona semanal. Si es Bueno, una, no dije tiene por favor. que, pero por lo general, una zona semanal va a buscar estrellarse con otra zona semanal. ¿Sí? Una zona diaria, por lo general, va a buscar estrellarse con otra zona diaria. Pero a veces puede pasar que una zona semanal reacciona al alza y de repente el precio se estrella en una zona diaria y empieza a caer y no llega a la zona semanal. ¿Sí? Pero cuando esto pasa, o sea, cuando ustedes vean su gráfico semanal, el semanal ustedes no van a marcar mucho el tema estructural, o sea, van a marcar movimientos recientes, pero en semanal yo no me pongo a marcar M, W, nada de eso. Yo lo que necesito identificar es de qué zona estoy saliendo y hacia qué zona estoy llegando. Entonces, si ustedes comprenden y le dan importancia a la temporalidad mayor, les va a ahorrar muchos stop loss, porque aquí yo sé que muchos vendieron, el precio les motivó a seguir vendiendo en un minuto y de repente el precio sigue al alza y uno no se explica por qué. Y miren todo lo que cayó y todo ese incentivo tan interesante. Miren cómo cae en temporalidad H4. Miren cómo empieza a dar ciertos movimientos tan bruscos a la baja. ¿Sí? Pero ¿qué termina haciendo el precio? Termina siendo atraído, decía Víctor, por ese imán semanal que tenemos por ahí arriba. Miren, les muestro esto en H4 porque si se los muestro en semanal, sí, muy sencillo. Llegó de semana a otra zona semanal. Pero miren todo el ruido que hizo acá. ¿Sí? Para que finalmente llegara a nuestra zona de arriba. Y solo cuando llegó a esta zona, pudimos ver cómo el precio se desarrolló nuevamente hacia abajo. ¿Sí? Miren eso. Como el precio aquí eventualmente empieza a tener ya movimientos a la baja fuertes. Entonces, noten la importancia de eso. Pero mucha gente vio que como quebró acá estructuras, pues aquí yo ya tengo un nuevo fractal al alza. Vamos a seguir comprando en este punto que tenía pronto liquidez previa y el precio empieza a estopearlos y a sacarlos, a sacarlos, a sacarlos. Y uno dice, pero ¿por qué me está pasando esto? Y la razón es porque este nene de arriba está haciendo todo lo posible para dañarte estructuras menores. ¿Por qué motivo? Porque quizás de aquí está buscando una nueva zona semanal. Volviendo a semanal, recuerdan que la zona que marcamos aquí era una zona que no tenía liquidez previa en su momento. Entonces adivinen qué era esta primera reacción al alza. ¿Quién me dice qué era este primer toque? Alguien que no sea Víctor, obviamente. Este Fabricación primer de toque semanal. liquidez. La mecha Wickman que comentábamos La, hace un momento, ¿no? la liquidez o el Inducement. inducement.
¿sí? El inducement. Entonces, fíjense qué hizo el precio cuando vuelve a esa zona y liquida ese inducement. ¡Wow! Saca, reacciona y empieza a subir. ¿Y dónde se pudo haber estrellado esta zona para terminar cayendo de nuevo? Si notan que eso es como un ping-pong, le llaman por ahí, porque yo escuchaba mucho eso en mis inicios, hablaban de que el precio es un ping-pong. No sé si alguna vez escucharon ese término, ¿sí? Muy posiblemente de aquí empieza a desarrollarse nuevamente hasta una siguiente zona semanal, que puede ser esta. Puede haber sido también estas mechas entrelazadas, aquí el precio se pudo haber frenado y caer, ¿sí? Pero van a darse cuenta que el precio buscó un poco más, ¿sí? Inclusive vino y sacó más liquidez, ¿sí? Pero a la final terminó respetando la zona y subió hasta esta otra zona de acá, ¿sí? Y nuevamente el precio cae. Entonces, mientras unos están cayendo en razón de que el precio llegó a una zona semanal o que liquidó la liquidez, el inducement que dejó acá, están buscando seguir vendiendo. El precio les daña todo eso y luego testea esta zona. Como les dañó todo eso, en temporalidad menor están alcistas. Ahora quieren seguir comprando, pero nuevamente el precio los jode cayendo de nuevo. Espero que la palabra joder no sea una grosería. Acá en Colombia no lo es, pero les daña prácticamente lo que ustedes están planillando en temporalidad menor. Entonces aquí están mis amigos que les gusta solamente enfocarse en una temporalidad menor a buscar compras y no se dan cuenta que el precio llegó a un gigante que les puede dañar todo. Entonces el punto aquí es que de una zona semanal o una zona semanal puede causar estragos en todo su análisis. ¿Ven por qué es más importante que la misma estructura? Porque ustedes de pronto después de este bootcamp preguntarán quizás, pero no entiendo, el precio me dejó W, me dejó M, me dejó liquidez, me dejó todo el setup, Raúl, y aún así me estopió. ¿Por qué? No, nos estafó en el módulo 1, nos robó. La razón es muy sencilla. ¿Observaron de dónde viene el precio? Observan que esto es más importante, urgente que la estructura en sí. No estoy diciendo que no vamos a usar la estructura, obviamente la necesitamos, Y ¿sí? es que, Pero básicamente es y es que abajo, profe, hizo un rompimiento con cuerpo de vela, entonces correcto. fue al Ajá, retroceso, buscó el order block ahí arriba y ajá. lógicamente es que va a buscar nuevamente bajar. Exactamente, exactamente. ¿Y por qué el precio de pronto buscó esta zona y no esta? ¿La respeto? Bueno, usemos Hikinachi, vamos a quitar un poco el replay. Miren que era el único punto fuerte. ¿Se acuerdan lo que hablamos ayer de dos velitas y toda la cosa? Era un punto fuerte también, que a la vez quebró estructura como lo acabas de mencionar. ¿Listo? Y se la ha pasado en ese ping-pong y muchos hemos caído en el juego de que cada vez que sube el eurodólar, yo escuché en una ocasión, me dio mucha risa, no sé dónde lo escuché, pero escuché que alguien decía, tuvo una reacción al alza del precio y decía, ahora el euro se va para las nubes. O sea, gente que sabe más que las mismas instituciones. El precio se va para arriba por tener una simple reacción. ¿Por qué reacciona ahí? Porque llegó a una zona que le puede generar un interés de llegar a la siguiente. Entonces aquí el precio nuevamente se estrella con otra área semanal y vuelve y sube y se estrella con otra y vuelve el mismo ciclo. Entonces se dan cuenta cómo el precio de pronto los ha bailado muchas ocasiones y no se han dado cuenta que era algo tan sencillo como mirar zonas de temporalidad mayor. ¿Sí? ¿Sabe yo cómo lo he relacionado, profe? Dímelo. Eh, Al final del día, toda esa tendencia bajista son velas, mechas encontradas Ujú. o velas encontradas. Lo, Correcto. lo sabemos, en time frame mayores, pues no es más que eso, ¿no? Ujú. Sí, correcto, correcto. Entonces, en la temporalidad mayor, en esta temporalidad semanal, hay tan poco ruido, o sea, hay poco ruido. Y ustedes se pueden proyectar, el precio llegó a esta zona semanal, podemos estar buscando proyectarnos hasta la siguiente. Puede que no llegue, pero es una posibilidad, al menos la mayoría de veces, el precio viene haciendo eso. Testea una zona, viene a una. Testea otra zona, viene a otra. Y si ven que se la pasa haciendo esto, solo testéenlo. Van a haber ocasiones donde no, o sea, el precio testeó de pronto acá, vino a esta zona y respetó entre comillas, porque realmente nunca la rompe con cuerpo y nuevamente cae. ¿Sí?
Entonces, eso es algo que es full tarea. Raúl no les va a hacer toda la tarea. Yo quisiera pasarles en una USB todas las horas y horas que he tenido que dedicarle a esto, pero no puedo. ¿Sí? Necesitan eso. De una un depósito. Entonces, créanme que cuando les dijimos que íbamos a darle la mentoría privada, esto es. ¿Sí? Yo creo que muchos estaban esperando otra cosa y de hecho no estaba en mis planes hacerlo, pero bueno, todo se dio sin yo quererlo, que se diera así. ¿Listo? Never